El tiempo retrocedió muchos años atrás. En aquel entonces, Aren y Suben Duran y Arienvitri Duran acababan de nacer, renaciendo en un cuerpo completamente nuevo. En un sueño difuso, escucharon una voz fría, pero con un cabello dorado como el sol, que les dio los nombres de Aren y Arien. Pasaron 5 años. Arien se subió a una silla junto a la ventana, recordando el pasado y murmurando sobre su 5º cumpleaños. Aren, enroscado en la cama, respondió con desgana que a nadie le importaba su cumpleaños. Ambos sabían muy bien que, desde su nacimiento, el afecto familiar nunca les había pertenecido. Arien era la única princesa del imperio y Aren, el 4º príncipe. Pero esa identidad nunca les había traído calidez. En realidad, aquel día debía ser su 25º cumpleaños, pues en su vida pasada habían sido gemelos. Al abrir los ojos en este nuevo cuerpo, descubrieron que eran hijos del emperador. Alguna vez soñaron con una vida llena de amor, pero aquello no fue más que una ilusión. En el presente, Aren solo quería seguir durmiendo, mientras Arien recordaba que la sirvienta Ruaren no había regresado desde la noche anterior. Sin ella, ni siquiera tendrían almuerzo. Los dos permanecieron en la habitación, tratando de olvidar el hambre conversando entre ellos. Pero pronto un sonido familiar cerca de la puerta los sobresaltó. Rápidamente, Aren llevó a Arien a esconderse detrás de un cuadro colgado en la pared, su refugio habitual. Usaron su don especial, la telepatía, para hablar en silencio. Poco después, Ruaren entró con un fuerte olor a alcohol, murmurando mientras buscaba a los niños. Estaba tan ebria que no distinguía la dirección. Un sirviente intentó detenerla y finalmente la sacó afuera. Los dos respiraron aliviados y salieron de su escondite. Pero la tranquilidad no duró. La puerta volvió a abrirse y Ruaren apareció con una sonrisa extraña, llamándolos con voz desquiciada. Afuera, 2 doncellas cuchicheaban con desprecio y cerraron la puerta, abandonándolos. Dentro, Ruaren lanzó un florero contra ellos. Los fragmentos hirieron la pierna de Arien, y Aren corrió a sostenerla. Después, la mujer se acercó, lo tomó por los hombros y luego rompió en un llanto descontrolado. Cuando ella se marchó, Arien intentó mostrarse fuerte, pero terminó confesando entre lágrimas que no estaba bien. Aren, sentado a su lado, admitió que tampoco lo estaba. Se habían acostumbrado tanto a los golpes que lo consideraban algo inevitable. Al caer la noche, los dos se sentaron en lo alto de un árbol, mirando el palacio iluminado. Aren preguntó con tristeza si algún día podrían escapar de aquel lugar. Arien guardó silencio, porque en su interior no se atrevía a tener esperanza. Desde lejos, unos ojos los observaban en silencio. 6 años atrás, Ruaren, una plebeya, había usado su belleza para acercarse al emperador. Solo fue favorecida una noche, de la cual nacieron Aren y Arien. El emperador apenas mostró interés, únicamente les dio un nombre y los abandonó. Su único valor era el cabello dorado que heredaron, de lo contrario, quizá habrían sido desechados al nacer. Después, Ruaren malgastó todos los recursos del palacio en su vida lujosa. Los niños quedaron abandonados, despreciados incluso por los sirvientes, que no dudaban en maltratarlos. De regreso al presente, frente a Aren y Arien brillaba el palacio iluminado. Arien se maravillaba con la ciudad resplandeciente, mientras Aren, alerta, volvía la mirada hacia atrás. Aren apretó con fuerza la mano de su hermana, protegiéndola detrás de él al sentir que alguien se acercaba. Arien susurró con asombro, y de entre los arbustos apareció un hombre vestido con traje. Los 2 niños se pusieron en alerta de inmediato. El desconocido les preguntó fríamente quiénes eran. Al no recibir respuesta, su mirada penetrante se posó sobre ellos, haciendo que se estremecieran. La intención asesina que emanaba era gélida, muy distinta de la brutalidad habitual de Ruaren. La luz de la luna iluminó poco a poco su rostro. Era Alexandre, un hombre con un aire de autoridad. Alexandre percibió la rareza de la situación, y su mirada mostró una leve sorpresa. Tras un momento de reflexión, suavizó su expresión y les advirtió con voz calmada que el lugar era peligroso, animándolos a acercarse. Aren retrocedió instintivamente, temblando de pies a cabeza. Acostumbrados a los maltratos, sus cuerpos se tensaban automáticamente por miedo. Al notar aquello, Alexandre bajó la voz para asegurarles que no les haría daño. Luego sonrió y preguntó por qué habían trepado tan alto. Aren dudó, pero finalmente respondió que el palacio era muy hermoso. La respuesta dejó a Alexandre momentáneamente sorprendido, y entonces preguntó, ¿quieren ir allí? Los dos se apresuraron a rechazar la oferta, deseando que se marchara pronto. Sin embargo, la frialdad en la voz de Alexandre los inquietó aún más. Después, cambió de pregunta y quiso saber sus nombres.
Aren y Arien vacilaron un instante antes de responder. Al escucharlos, Alexandre sonrió, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros, diciendo que la noche era fría y no debían andar tan desabrigados. Aren lo recibió con incomodidad, mientras Arien se preguntaba en silencio quién era realmente ese hombre. Poco después, Alexandre comentó que debía irse. Con un salto ligero, descendió al suelo y desapareció en la oscuridad. Los dos niños lo observaron atónitos, admirando su fuerza. Al regresar a su cuarto, Arien abrazó el abrigo, reflexionando sobre aquella extraña conversación con un forastero. Entonces se dio cuenta, horrorizada, de que Alexandre había visto su cabello dorado, rasgo exclusivo de la realeza. Antes de que pudieran reaccionar, un alboroto resonó afuera. Ruaren, borracho, con una botella en la mano, gritaba con violencia, hasta que de repente resbaló y se golpeó contra un poste de madera. Los niños se cubrieron los ojos, incapaces de mirar. Los gritos desesperados de las doncellas llenaron el aire. La escena dejó a Arien aterrada, incapaz de dormir esa noche. Aren, en silencio, trató de consolarla y corrió las cortinas para darle tranquilidad. Pero desde la ventana, Aren vio entrar en el castillo a un escuadrón de caballeros con armaduras doradas. El dorado era símbolo de la realeza, imposible de confundir. No prestaron atención al cadáver de Ruaren, estaba claro que buscaban otro objetivo. Aren y Arien se ocultaron en un espacio secreto tras un cuadro, conteniendo la respiración mientras los soldados registraban el lugar. En sus corazones solo había un pensamiento: como hijos ilegítimos repudiados, ahora eran el objetivo, lo que equivalía a una sentencia de muerte. Los soldados gritaron: ¿Dónde están sus altezas? Aquel llamado dejó a los dos petrificados. Arien susurró a su hermano que, cuando cayera la noche, debían huir al bosque. Aren asintió, aunque su mente estaba llena de preocupación. La noche cubría todo, dos niños corrían juntos hacia el bosque. Pero antes de poder descansar, otro escuadrón de caballeros bloqueó el camino. Ellos apartaban con cuidado los arbustos con sus espadas, decididos a encontrarlos. Arien, exhausta, cayó al suelo, haciendo que Aren gritara asustado. Ese grito reveló de inmediato su escondite. Una espada se apuntó directamente al cuello de Aren, helada hasta estremecer. Sin embargo, cuando la luz de la luna iluminó su cabello dorado, todos los caballeros quedaron atónitos. Una figura con capa roja se acercó, el comandante temblando se arrodilló y todos exclamaron al unísono: «Su Alteza». Los niños permanecieron inmóviles, entre confusión y miedo. Los ojos de Arien se abrieron de par en par, el hombre frente a ellos era el emperador. El monarca, con frialdad, ordenó llevarse a los dos niños. Antes de poder reaccionar, Arien se mareó y perdió el conocimiento. Entre la niebla de su inconsciencia, se vio recostada en una cama suave, sudorosa, respirando con dificultad. Aren sostenía su mano, tranquilizándola, él estaba allí. A la mañana siguiente, Arien despertó sobresaltada, descubriendo que estaba en una lujosa habitación, bañada en luz y decorada con pinturas exquisitas. Aren, a su lado, confesó que no había podido dormir por temor a lo que el emperador pudiera hacerles. Al escucharlo, Arien se estremeció, recordando el rostro frío de la noche anterior. De pronto, la puerta se abrió y un grupo de sirvientes entró. La jefa de doncellas se inclinó con respeto: «Bienvenidos, altezas. Este es el palacio Sibola y Sina. A partir de ahora, os serviremos». Esas palabras dejaron a los dos niños atónitos, casi incapaces de creerlas. Los sirvientes prepararon agua tibia y nuevas ropas, diciendo que los ayudarían a bañarse y vestirse. Arien, alarmada, se resistió, revelando sin querer su brazo cubierto de cicatrices. Aren se interpuso de inmediato, con mirada sombría. Los sirvientes murmuraban, horrorizados de que miembros de la realeza tuvieran tales marcas. La jefa de doncellas los reprendió con dureza, y en voz baja advirtió: bajo ninguna circunstancia el emperador debía enterarse, pues el valor de la realeza se vería disminuido. Aren y Arien quedaron mudos ante esas palabras. Pronto empezarían la educación propia de la familia imperial. Dentro de Arien ardía la indignación. ¿Compasión? Durante 5 años jamás les había prestado atención, ¿y ahora quería que se sintieran agradecidos? Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El mayordomo transmitía la orden de que esa noche, el emperador los invitaba a cenar. La noticia los estremeció. Mientras se ponía el traje ceremonial, Arien recordó la primera memoria que tenía: aquel hombre los alzaba en brazos y les daba un nombre bajo una luz dorada tenue. Fuera de ese instante, nada más había dejado. Ahora debían ponerse vestimentas suntuosas para compartir mesa con un padre desconocido.
Aren murmuró con telepatía que era absurdo disfrazarse tanto solo para cenar. De repente, el mayordomo apareció con los sirvientes para escoltarlos. Los niños caminaron por un amplio pasillo lleno de estatuas brillantes, la luz reflejada los deslumbraba. Pero en el corazón de Arien solo había ansiedad, pues sabía que ese lugar pertenecía al soberano absoluto del imperio. Finalmente, el mayordomo se detuvo frente a una puerta dorada, anunciando que el emperador los esperaba dentro. Las puertas se abrieron, el emperador estaba sentado con majestad frente a la mesa, sus ojos fríos fijos en ellos. Arien y Aren, siguiendo la instrucción de la jefa de doncellas, se inclinaron y lo llamaron padre. Se sentaron juntos, rodeados de un banquete espléndido. Cuando la mirada del emperador se posó en Arien, la tensión se apoderó del ambiente. De repente, preguntó por las cicatrices. Arien apresurada cubrió el brazo de Aren, un nudo de ira y miedo en el pecho. El emperador interrogó con voz severa, su aura imponía silencio absoluto. Finalmente, Arien estalló en llanto, gritando que no quería que nadie tocara su dolor ni el de su hermano. El emperador los observó en silencio, su mirada profunda, imposible de descifrar. Arien rompió a llorar, gritando: «No nos pregunte nada más. No tiene ni idea de lo que hemos sufrido». Arien temblaba, casi incapaz de mantenerse en pie. Tambaleándose, estuvo a punto de colapsar, pero Aren la sostuvo rápidamente. A los ojos del emperador, los hijos ilegítimos eran siempre una debilidad. Como la sangre de él corría por sus venas, eran tanto su carne y hueso como una amenaza. Esa mujer, Ruraen, era aún más codiciosa, sin siquiera querer que sobrevivieran, ya que guardaba sus propios secretos. El emperador una vez sostuvo a un niño pequeño en sus brazos, pero no tuvo el corazón para hacerles daño. Eran de sangre real, con el cabello rubio como el de él, y tan frágiles como el humo. De pie junto a la cuna, susurró: «Sus nombres serán Arien y Aren». Si no podía eliminarlos él mismo, era mejor esconderlos para siempre. Según el acuerdo, luego, al enterarse de la muerte de Ruraen, los vio una vez más. 2 niños de 5 años, tan delicados como el cristal, que con un solo toque parecían a punto de romperse. De repente se preguntó: ¿había sostenido alguna vez a la niña en sus brazos? En ese cálido momento, dudó: ¿lo que hizo al final fue correcto o incorrecto? A altas horas de la noche, Arien se despertó y miró al techo. La habitación era la misma que antes, y Aren seguía a su lado. Suspiró, sintiendo como si acabara de escapar de las garras del emperador. Un miedo se apoderó de su corazón. ¿Había cometido algún error? Suavemente, le preguntó a su hermano: «Aren, ¿tú, seguimos vivos? ¿O solo están esperando a que me despierte para deshacerse de nosotros?» Aren la tranquilizó de inmediato: «Está bien, solo nos está dejando volver a casa». Arien se horrorizó. ¿Qué? Aren, por su parte, estaba tan tenso y ansioso que frunció el ceño. Iba a explicarse, pero Aren de repente la abrazó con fuerza, susurrando: «Ahora estamos a salvo. Te perdono por esta vez, pero no lo vuelvas a hacer». Arien se ahogó en lágrimas, llorando, solo atreviéndose a murmurar: «No estás enojado, ¿verdad?». Se acostó de nuevo, sintiéndose inquieta. Oponerse abiertamente al emperador y seguir viva era algo inaudito. En su mente, revivió la imagen de él sosteniéndola de regreso, algo que todavía le costaba creer. Al día siguiente, el sol de la mañana iluminó el espléndido palacio, y los pájaros cantaban alegremente. En la gran cama, Arien y Aren todavía yacían juntos, rodeados de sirvientas esperando órdenes. Arien pensó para sí misma: «Desde ese día no ha pasado nada, pero mi corazón todavía no está en paz. ¿Cuánto tiempo más tendremos que quedarnos en esta habitación?» «¿Y has visto la mirada de esas sirvientas?». Los 2 niños estaban tumbados perezosamente en la cama cuando una doncella de cabello suave habló: «Príncipe, princesa, si lo desean, puedo llevarlos al jardín trasero a pasear». Al oírlo, sus ojos brillaron y exclamaron al unísono: «Vamos». No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran en un jardín resplandeciente. El sendero de grava serpenteaba entre parterres de flores multicolores, muros de hojas verdes salpicados de pétalos recién abiertos. Arien miró alrededor maravillada: «Es hermoso, hay tantas flores que nunca había visto». Aren asintió: «El jardín de donde veníamos no se puede comparar». Por un momento, ambos sintieron que podían respirar con libertad, aunque aún estaban rodeados de decenas de miradas. Aren susurró: «Arien, intentemos hacer coronas de flores. Recuerda comportarte como niños normales». Arien sonrió y asintió. Mientras hablaban por telepatía, las miradas de las doncellas a sus espaldas hicieron que Arien se estremeciera. Ellas permanecían inmóviles como estatuas,
con ojos fríos como cazadores acechando. Aunque sabía que no tenían malas intenciones, el escalofrío recorrió su espalda. Justo cuando la niña estaba preocupada, una voz inesperada sonó: «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?». El sonido familiar los sobresaltó. Aren levantó la cabeza, la brillante luz dorada del sol se reflejaba en el cabello del recién llegado, haciéndolo aún más radiante. El joven tenía el cabello recogido a un lado, un rostro apuesto, ojos azules tranquilos y una sonrisa cálida. Esa imagen hizo que los dos niños recordaran su encuentro secreto en el árbol. Pero ahora, su cabello era de un rubio dorado. Arien se sorprendió y una sospecha surgió en su corazón. El hombre sonrió, se arrodilló sobre una rodilla, puso una mano en su pecho y se presentó: «Soy el segundo príncipe del Imperio Duran, Alexander Duran». Una doncella exclamó en pánico: «Alteza, ¿por qué se arrodilla ante?». El rostro del príncipe se oscureció de inmediato. Miró a la doncella, haciéndola temblar y retroceder. Con frialdad, ordenó: «Aléjense. Están molestando a los niños». «Sí, Alteza», respondieron las doncellas al unísono y se retiraron. La atmósfera de repente se sintió más ligera. Alexan se sentó, tomó la corona de flores y la admiró. «Es hermosa, la has tejido con gran destreza». Arien pensó para sí misma: «Es bueno no tener a las doncellas pegadas a nosotros, pero ahora está este segundo príncipe». De repente, Aren usó la telepatía para preguntar a su hermana: «¿El segundo príncipe no tiene solo 10 años?». Arien se giró abruptamente y gritó: «¿Qué?». El grito sobresaltó a Alexan: «¿Qué pasa?». Ella agitó sus manos nerviosamente: «No, no es nada». Él solo sonrió amablemente: «Finalmente han decidido hablar conmigo». La mente de Arien estaba en un lío. 10 años, ¿pero por qué es así? ¿Es también un poder especial de la familia real? ¿O somos realmente más pequeños que nuestros pares? En ese momento, Alexan habló dulcemente: «Aren, la primera vez que ven el jardín que llaman a hermoso, ¿cómo se sienten?». Al devolver la corona de flores, la mirada de Arien no se apartaba del joven. Se preguntaba: ¿por qué esta persona se preocupa por nosotros? En realidad, solo somos seres despreciados, debería ignorarnos. Pero al ver la cálida sonrisa de Alexan, Arien pensó: tal vez solo sea curiosidad, querer conocer a los dos niños extraños que aparecieron en el palacio. Él dijo lentamente: «Espero que les guste este lugar. Pueden llamarme Alex. Somos de la misma familia». De la misma familia, hizo que Arien se estremeciera. Sus dedos apretaron la corona, bajó la cabeza, los ojos llenos de tristeza. Él no sabía lo sensibles que eran a esa palabra. Alexan continuó: «¿Tienen algún apodo?». Los dos guardaron silencio. Al final Arien respondió suavemente: «No tenemos». En su interior pensó: «Y nunca tendremos. Solo entre nosotros nos llamamos por nuestros nombres». El joven no lo notó, solo sonrió, quizás porque sus nombres ya son hermosos. Los demás hermanos fueron nombrados por su madre, pero ustedes dos recibieron nombres otorgados por el emperador. «Sí», contestó Arien, pero su corazón se agitó: «no hay ninguna diferencia. Si realmente nos consideraran familia, no nos habrían abandonado tantos años en manos de Ruraen». Justo al pensar eso, la mano de Arien sufrió un dolor agudo. Su rostro palideció, su muñeca estaba hinchada y enrojecida. Aren, asustado, la llamó. Alexan rápidamente tomó la mano de Arien: «Quizás fue una picadura de insecto, déjame curarla». Pero al levantar la manga, se quedó impactado. En ese brazo delgado había incontables cicatrices pequeñas, huellas de años de tortura. Alexan permaneció inmóvil, con el corazón pesado. «¿Esto, qué es?». Su voz se quebró. Aren gritó de inmediato: «Suéltala». Arien, con dolor, estuvo a punto de llorar. Su corazón clamaba: «¿por qué desde el emperador hasta el segundo príncipe nos miran siempre con esa expresión?». Alexan, con tono severo, sujetó fuerte su mano: «¿Por qué tu brazo está así?». La pequeña mano fue apretada con fuerza. Arien se retorció de dolor. Aren intentó jalar a su hermana, pero de pronto gritó: «Perdón». «¿Perdón? ¿Prometemos no volver a hacerlo?». Aquella frase familiar dejó a Arien paralizada. Era lo que siempre tenían que repetir cada vez que eran castigados, incluso después de la muerte de Ruraen. Alexan, atónito, soltó de inmediato la mano. Arien retrocedió, refugiándose junto a su hermano. El joven se cubrió el rostro, la voz temblorosa: «No, no es culpa de ustedes. Todo es por mí».
Levantando la cabeza, sus ojos se llenaron de compasión. ¿Quién los obligó a decir esas palabras? Los dos niños guardaron silencio, mirándolo con cautela. Alexan suavizó la voz. Lo siento. Déjame curar tu herida. Al ver que se acercaba, Aren se interpuso delante de su hermana. Alexan explicó, solo quiero ayudar. Ustedes no son de linaje real puro, su capacidad de recuperación es débil. La picadura de este insecto tiene veneno. ¿Linaje real puro? Los dos se sorprendieron. Arien recordó que incluso los sirvientes habían mencionado esa expresión. Con duda en el corazón, preguntó en voz baja, ¿qué significa linaje real puro? Al escucharla, el rostro de Alexan se iluminó como si hubiera encontrado a alguien con quien compartir. Arien asintió, y él continuó, ¿sabes por qué a la familia real la llaman así? Arien recordó que Rulaen una vez lo mencionó borracho, y respondió, sí, es la familia bendecida por los dioses. Él sonrió y asintió. Así era, la familia real poseía un poder especial, un cuerpo superior, una belleza destacada con cabellos dorados, una capacidad de regeneración extraordinaria. Ninguna herida, enfermedad o veneno podía derrotarlos. Por eso se les veneraba como la familia bendecida por los dioses. Exacto, dijo Alexan, pero como ustedes son mestizos, su recuperación es más débil, y no tienen el periodo de despertar como los de linaje puro. Arien se estremeció, murmuró, ¿periodo de despertar? Y de pronto exclamó fuerte, sorprendiendo tanto a Alexan como a Aren. Al mirar la apariencia adulta del joven frente a ella, Arien lo comprendió, sí, esa era la razón por la cual, aunque aún era joven, este príncipe ya tenía la forma de un adulto.